Esperamos un minutito más y arrancamos, ¿les parece? Hola, Belén. Otra Belén. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cecilia, ¿qué tal? Hola. Bueno. Norma, ¿pudiste ingresar? Bueno, gente, si les parece, empezamos. Una aclaración para poder ubicar el momento y el interlocutor de Lacan en ese momento, ¿no? Hay dos elementos centrales que está bueno para tener en cuenta, no solamente en este capítulo, también en los siguientes, que es esta etapa de Lacan que tiene que ver con la preeminencia de lo simbólico y lo que él denomina el retorno a Freud, ¿no? Él está discutiendo permanentemente con las corrientes instituidas hasta ese momento, fundamentalmente, como habíamos visto la vez anterior, con los post-freudianos, también en parte con los kleinianos, y tengamos en cuenta cuando vayamos leyendo esto que ese es el contexto. Digo, para saber cuál es el interlocutor allí, ¿no? Y a qué está apuntando. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a ir leyendo entre todos porque si no, nos vamos cansando si uno solo le toca toda la lectura. Arranco yo, si les parece. La clase lleva por título Introducción a los comentarios sobre los escritos técnicos de Freud. A ver, lleva por título. Este es el título que le administró Miller, digamos, a la clase. Obviamente estos, como son los primeros seminarios, sí están revisados por Lacan. Tiene como subtítulo el seminario, la confusión en el análisis, la historia no es el pasado y teorías del ego. Dice, introduciré con mucho gusto este año en el que les deseo la mejor de la suerte diciéndoles se acabaron las bromas. Durante el último trimestre, solo han tenido que escucharme. Les anuncio solemnemente que en este trimestre que comienza cuento con, espero, me atrevo a esperar, que también yo los escucharé un poco. Esto
va a atravesar toda la obra de Lacan, digamos, donde lo que él espera efectivamente que con quien está hablando, sus interlocutores, produzcan, ¿no? Produzcan justamente porque no se trata de una enseñanza en el sentido eh, de transmitir un saber constituido, sino constituyente, digamos. Se va constituyendo permanentemente. En ese sentido, el hecho de que el que escucha puede escuchar activamente hace que cada uno pueda ir generando sus propias líneas de conceptualización, ¿no? Cómo se construye un concepto, el cómo se construye un concepto también tiene que ver con la subjetividad, ¿no? Desde dónde uno lo construye. Dice, es la ley misma y la tradición del seminario que quienes participan en él aporten algo, más que un esfuerzo personal, una colaboración a través de comunicaciones efectivas. La colaboración solo puede venir de quienes están interesados del modo más directo en este trabajo, de aquellos para quienes estos seminarios de textos tienen pleno sentido, de quienes están comprometidos de diferentes modos en nuestra práctica. Esto no excluirá que obtengan las respuestas que dentro de mis posibilidades pueda darles. Me interesaría especialmente que todos y todas. Esto es interesante porque el todos y todos para nosotros está más o menos ya instalado culturalmente, pero estamos hablando de 1954 y le está dando una visualización a la mujer de una manera distinta, ¿no? 1954, 70 años así, ¿no? Me interesaría, decía entonces, especialmente que todos y todas, en la medida de sus medios, a fin de contribuir a este nuevo estadio del seminario, dieran el máximo. Este máximo consiste en que, cuando interpele a tal o cual para encomendarle una parte precisa de nuestra tarea común, éste no responda con aire aburrido que precisamente tiene esta semana ocupaciones particularmente importantes. Me dirijo aquí a quienes forman parte del grupo de psicoanálisis que representamos. Quisiera que captaran que si éste está constituido como tal, con carácter de grupo autónomo, lo está en función de una tarea que implica para cada uno de nosotros nada menos que el porvenir. Está construyendo algo. Hay algo en construcción. El sentido de todo lo que hacemos y tendremos que hacer durante el resto de nuestra existencia. Y dice, y esto me parece que es central, si no vienen aquí a fin de cuestionar toda su actividad, no veo por qué están ustedes aquí. ¿Por qué permanecerían ligados a nosotros en lugar de asociarse a una forma cualquiera de burocracia quienes no sintiesen el sentido de nuestra tarea? ¿No? Digo, cuando habla de burocracia, justamente él en otros momentos lo va a ir llamando de otras formas, pero es cómo las instituciones psicoanalíticas se fueron conformando de manera piramidal y donde el cuestionamiento justamente fue un elemento que faltó a la cita para estas constituciones. Entonces, cuando dice cualquiera de las formas de la burocracia, es justamente una enseñanza repetitiva donde no hay cuestionamiento, ¿no? Aquí está hablando, sin decirlo, de la IPA, de la Internacional Psicoanalítica y sus ramas. Sigo. Estas reflexiones son particularmente pertinentes, a mi parecer, en el momento en que vamos a abordar lo que habitualmente se denominan los escritos técnicos de Freud. Él después va a definir dónde ubica ese tiempo, digamos, del desarrollo de la teoría freudiana. Escritos técnicos es un término ya establecido por cierta tradición. Estando Freud aún en vida, apareció bajo el título de Kleine Neurosenschriften,
un pequeño volumen en octavo que escogía ciertos números de escritos de Freud comprendidos entre 1904 y 1919, ¿no? Ahí es donde lo está ubicando. Cuyo título, presentación y contenido indicaban que trataban del método psicoanalítico, ¿no? Y esto es importante para ubicar, ¿no? Porque está hablando del método. Y van a ver por qué, porque en el desarrollo va a ir apareciendo la importancia justamente del método. Me adelanto un poco al punto donde, vuelvo a repetir, en esa época lo que inicialmente aparecía con mayor pregnancia era la transmisión en torno a la técnica, ¿no? Y se había hecho de la técnica justamente algo en el orden de la burocracia. Pero bueno, vamos. Piano piano se va lontano, como dicen los italianos. Lo que motiva y justifica esta forma es la necesidad de alertar al practicante inexperto, quien querría precipitarse al análisis y a quien hay que evitarle ciertas confusiones respecto a la práctica del método y también respecto a su esencia. Está insistiendo con método. Esto también, digamos, la manera en que transmite Lacan tiene mucho que ver justamente con la clínica. Si hay algo ahí que se repite, tiene valor significante. Se encuentran en estos escritos pasajes de suma importancia para captar el progreso que ha conocido en el curso de estos años la elaboración de la práctica. Gradualmente vemos aparecer nociones fundamentales para comprender el modo de acción de la terapéutica analítica. La noción de resistencia y la función de la transferencia, el modo de acción e intervención en la transferencia e incluso, hasta cierto punto, el papel esencial de la neurosis de transferencia. Es inútil, pues, subrayar aún más el peculiar interés que tiene este pequeño conjunto de escritos. Hasta ahí vamos, ¿no? Digo, intercambiemos, paremos, reflexionemos. Esa es la idea, de que sea de ida y vuelta. Ciertamente, este agrupamiento no es completamente satisfactorio y el término escritos técnicos no es quizás el que le da su unidad. Unidad que, no por eso, es menos efectiva. El conjunto es el testimonio de una etapa en el pensamiento de Freud. Lo estudiaremos desde esa perspectiva, dice. Estos textos constituyen una etapa intermedia. Ella continúa el primer desarrollo que alguien, analista cuya pluma no siempre es acertada, pero que en esta ocasión hizo un feliz hallazgo, bello incluso, denominó la experiencia germinal de Freud, ¿no? Podríamos llamar la primera etapa. Y precede a la elaboración de la teoría estructural. 1920, teoría, estructuralismo, metapsicología. ¿Ahí a quién se refiere, doctor? Cuando está, no sé a quién, supongo que a Ernest Jones, pero es una suposición, no tengo seguridad de decir eso. Entonces, habíamos dicho, estos textos constituyen una etapa intermedia, ella continúa el primer desarrollo, ¿no? Que decía que era la experiencia germinal de Freud, y precede a la elaboración de la teoría estructural. Los orígenes de esta etapa intermedia deben situarse entre 1904 y 1909. En 1904 aparece el artículo sobre el método psicoanalítico. Hay quienes sostienen que surge allí por primera vez la palabra psicoanálisis. Esto es falso, dice, pues Freud ya la había utilizado mucho antes, aun cuando es empleada allí de modo formal y en el título mismo del artículo. 1909, momento de las conferencias en la Clark University del viaje de Freud a América, acompañado de su hijo Jung. Es una, obviamente,
es una humorada en relación a su hijo Jung. Son las 5 conferencias americanas, que es interesantísima tenerlas presentes siempre, ¿no? Por la frescura que tiene, pero además por la profundidad que tiene. Si retomamos las cosas en el año 1920, vemos elaborarse la teoría de las instancias, la teoría estructural, o como Freud también la llamó, metapsicológica. Es este otro desarrollo de su experiencia y su descubrimiento que nos ha legado. ¿Qué le suena de todo esto que está diciendo? Fundamentalmente en este último párrafo. Entiendo que la divide en 3 etapas, ¿no? La etapa germinal, la de los escritos técnicos, que sería como una etapa intermedia, y esta última, que es de la teoría estructural. Sí. Aparece el yo y el ello, ¿no? Entiendo, en 1920. Exacto. Sí, me suena a las instancias psíquicas. Sí. ¿No? Sí. Y además fíjense ustedes que dice la teoría estructural de la estructura es justamente la referencia que hace él, porque no podríamos decir que Freud era estructuralista en el sentido lacaniano del término, pero por alguna razón aparece el término estructura, ¿no? Sin que tenga, obviamente, el fundamento teórico de la escuela estructuralista. ¿Sí? ¿Alguien hablaba y no? Sí, no, recordaba lo de Grimau, Alberto Grimau, que hace una mención a esto de cómo él elabora su teoría y termina en el yo y el ello, que es estructural, dice él, en el inicio de su trabajo. Sí, exactamente, sí. Grimau. Como pueden ver, los escritos llamados técnicos se escalonan entre estos 2 desarrollos, ¿no? Como decía recién Bruno. Esto es lo que les confiere su sentido. Es una concepción errónea creer que su unidad surge del hecho de que Freud habla en ellos de técnica. ¿Mm? En cierto sentido, Freud nunca dejó de hablar de técnica. Basta evocar ante ustedes los estudios sobre la histeria, que no son más que una larga exposición del descubrimiento de la técnica analítica. La vemos allí en formación, ¿no? Esto es lo que le da su valor. Ubican estudios sobre la histeria, ¿no? Los primeros escritos freudianos, con los casos clínicos paradigmáticos de esa época. Por ellos, habría que empezar, si quisiera hacerse una exposición completa, sistemática, del desarrollo de la técnica en Freud. La razón por la cual no he tomado los estudios sobre la histeria es sencilla. No son fácilmente accesibles. Acá está hablando de Francia, 1954, porque no había una traducción en ese sentido. En muchos sentidos, en Argentina, llegaron traducciones de Freud anteriores a muchos de los países llamados del primer mundo, ¿no? Y se lo debemos a Ballesteros, López Ballesteros. Bueno, decía que no son fácilmente accesibles, ya que no todos leen alemán, decía, y ni siquiera inglés. Ciertamente existen otras razones, además de estas razones circunstanciales, que hacen que haya preferido más bien los escritos técnicos. Incluso en la interpretación de los sueños, se trata todo el tiempo, constantemente, de técnica. No hay obra alguna, dejando de lado lo que he escrito sobre temas mitológicos, etnográficos, culturales, donde Freud no aporte algo sobre la técnica. Inútil también es subrayar que un artículo como Análisis terminable e interminable, aparecido hacia 1934, es uno de los artículos más importantes
en lo que a técnica se refiere. Quisiera ahora acentuar la actitud que me parece deseable mantener este trimestre en el comentario de estos escritos. Es necesario fijarla desde hoy. Está haciendo todo un introito para justamente poner en foco el centro de lo que se había convertido la escritura en psicoanálisis a mediados del siglo pasado, ¿no? En una escritura casi exclusivamente sobre la técnica. ¿Tiene ganas de leer a alguien? Sí, yo. Dale, ¿Se escucha bien? Sí. se escucha perfecto. Obtendremos evidentemente una completa satisfacción si consideramos que estamos aquí para inclinarnos con admiración ante los textos freudianos y maravillarnos. Estos escritos son de tal frescura y vivacidad que nada tienen que envidiar a otros escritos de Freud. Su personalidad se revela aquí a veces de modo tan directo que es imposible dejar de encontrarla. La simplicidad y la franqueza del estilo son ya por sí mismas una especie de lección. Particularmente, la soltura con que encara el problema de las reglas prácticas que se deben observar nos permite ver en qué medida ellas eran para Freud un instrumento, en el sentido en que se dice una herramienta hecha a medida. En suma, dice, está hecha a la medida de mi mano, y así es como yo suelo agarrarla. Otros quizás preferirían un instrumento ligeramente diferente, más adecuado a su mano. Encontrarán pasajes que expresan esto aún más netamente de lo que yo lo hago en esta forma metafórica. Ok, paremos aquí. ¿Qué les parece de esta frase, de este pasaje, digamos, ¿no? Está hablando de la técnica, un instrumento. ¿A qué le suena eso? Y que a mí me suena por ahí que está la personalidad de Freud implicada en el propio método que él va transitando, que va de algún modo descubriendo. Algo Bien. Lo dice justamente en el punto, ¿no? De hecha a mi medida. Ah, a la medida de mi mano. Sí, ¿Qué más? lo que implica la transmisión, que la transmisión no va a ser, no es algo objetivamente transmisible, tiene que ver con quien transmite también algo de la transmisión del psicoanálisis. A ver cómo. Claro, esto de si la personalidad de Freud o algo de Freud está en eso que escribe o en la técnica o en eso que investiga, no es, la transmisión o la producción no es por fuera de quien lo hace, digamos, no es un método por fuera de quien lo implementa o lo pone en marcha, digamos. Bien. Eso creo que entendí de lo que dijo Bruno y de lo que venía pensando en esto hecho a mi medida, ¿no? Y bueno, es algo que ahí la subjetividad de quien hace algo de esto está implicada. Bien. Después viene más adelante, por ahí me adelanto, pero en esto de que si no es tan necesario la técnica en sí siga de un modo, vamos a decir, general o para todos lo mismo, entonces significa que quizás la cuestión importante está en otro lado. Exactamente. Los preceptos técnicos. Exactamente, ¿no? Digo, por eso dice que es un instrumento, ¿no? Es un instrumento. En ese sentido, Pensaba, perdón, Carlos, dale. pensaba, a mí el instrumento me suena, viste, a esto, al instrumento quirúrgico, ¿no? Digo, bueno, no sé ni cómo se llama, bueno, no tengo ni idea, pero hay un bisturí y una serie de cuestiones, digamos, que pasan a ser parte del quehacer, pero ahí hay algo de la creación del que corta, digamos, del médico. Parece que
porque inclusive, no sé si Bruno es lo que estabas diciendo, más adelante va a decir, viste, cuando uno está en las sesiones, escucha, no está atado a la técnica, digamos, eso como que va por otro lado, digamos, no sé cómo decirlo. Sí, exactamente, sí, va por otro lado. Sí, pensaba en esto del instrumento, vos decías instrumento quirúrgico, está bien, y está bueno. Había pensado también en instrumentos musicales, ¿no? Digo, los instrumentos musicales no Yo son la pensé en música eso. Claro. normal. Sí, justo yo pensaba en los instrumentos musicales. ¿No? Digo, diferenciar el instrumento de la música, digamos, podríamos decir. Bien, vamos. Dale. La formalización de las reglas técnicas es tratada así en estos escritos con una libertad que por sí sola es enseñanza suficiente y que brinda ya en una primera lectura su fruto y recompensa. Nada más saludable y liberador, nada muestra mejor que la verdadera cuestión se halla en otro lado. Exactamente. Piensen ustedes que en esta cuestión de las reglas técnicas, que estaba, insisto, en el centro de la cuestión, estaba regulado absolutamente todo. Un elemento importante es el tiempo, ¿no? El tiempo de las sesiones. Y ahí fue uno de los elementos de ruptura entre Lacan y la IPA, o mejor dicho, la IPA y Lacan. Pero no solamente en relación al tiempo, el formato en el cual debía emplearse determinadas indicaciones, el tiempo de lo que sería una entrevistas preliminares, todo ello estaba predeterminado. Habían incluso algunos analistas que se vestían con el mismo tipo de ropa para todas las sesiones, ¿no? Digo, para poder pensar en este caso en la ridiculización de querer disminuir al máximo los elementos subjetivos del analista, con lo cual querían darle a el psicoanálisis un estatuto de ciencia. Y para tal motivo, la estandarización de las reglas técnicas, ¿no? Y de la eliminación de todo lo subjetivable, digamos, estaba comandando todo ese tipo de indicaciones. ¿Ah? Bueno, a ese contexto se está refiriendo Lacan. Por eso habla de no hay nada más saludable y liberador, ¿no? Porque dice, la formalización de las reglas técnicas es tratada así en estos escritos con una libertad que por sí sola es enseñanza suficiente. ¿No? Sigamos. Esto no es todo. De modo en que Freud nos transmite lo que se podría denominar las vías de la verdad de su pensamiento, otro aspecto que se descubre en algunos pasajes que aparecen quizás en segundo plano, pero que son no obstante notables. El carácter doliente de su personalidad, su sentimiento de la necesidad de autoridad, acompañado en él de cierta depreciación fundamental de lo que puede esperar quien tiene algo que transmitir o enseñar, de quienes lo escuchan y siguen. En muchos sitios aparece cierta desconfianza profunda respecto al modo en que se aplican y comprenden las cosas. Creo incluso, ustedes lo verán, que se encuentra en él una depreciación muy particular de la materia humana que le ofrece el mundo contemporáneo. Esto seguramente es lo que nos permite vislumbrar por qué Freud ejerció concretamente el peso de su autoridad para asegurar, así creía él, el porvenir del análisis, exactamente a la inversa de lo que sucede en sus escritos. Bueno, paremos ahí. ¿No? Ahí ¿qué están leyendo ustedes? Él está diciendo que Freud se vio obligado para que haya un horizonte, un futuro, digamos, para el movimiento psicoanalítico instituir determinadas cosas, ¿no?
institucionalizar algo, ¿no? Lo podemos ubicar también por el lado de la burocratización, ¿no? Como justamente esa institucionalización con reglas muy rígidas para la conformación de esa institución que Freud fue bajando a los demás, dice Lacan, y es una crítica en ese sentido, así debemos leerlo, como, como esa institucionalización iba a contrapelo de lo que el mismo Freud escribía, ¿no? Sí, dale. Respecto a todos los tipos de desviaciones, pues eso eran, que se manifestaron, fue exclusivista e imperativo en el modo en que dejó organizarse a su alrededor la transmisión de su enseñanza. Esto no es sino una aproximación a lo que puede revelársenos en esta lectura sobre el aspecto histórico de la acción y la presencia de Freud. ¿Nos limitaremos acaso a este registro? Ciertamente no, aunque más no sea por la sola razón de que sería asaz inoperante a pesar del interés, el estímulo, el agrado, el esparcimiento que de él podemos esperar. Hasta ahora he enfocado siempre este comentario de Freud en función de la pregunta: ¿qué hacemos cuando hacemos análisis? El análisis de estos breves escritos continuará en el mismo estilo. Partirá pues de la actualidad de la técnica, de lo que se dice, se escribe y se practica en relación a la técnica analítica. Ignoro si la mayoría de ustedes, espero que al menos... Para un poquitito, paremos con esta frase, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hacemos análisis? Digo, fíjense que, ¿qué hacemos cuando hacemos análisis? No es la técnica psicoanalítica. Se está preguntando otra cosa, ¿no? Digamos, esta insistencia allí tiene que ver efectivamente con lo que podemos pensar la dirección de la cura, ¿no? ¿En función de qué? ¿Qué hacemos? Estamos transmitiendo un saber, estamos fortaleciendo un yo, estamos generando logros para que un sujeto pueda adaptarse socialmente, ¿no? Estoy diciendo algunas cuestiones que tienen que ver con aquel momento post-freudiano, ¿no? del psicoanálisis. Sí, Bruno, seguimos. Ignoro si la mayoría de ustedes, al menos una parte, ha tomado conciencia de lo siguiente. Cuando hoy en día, me refiero a 1954, este año tan joven, tan nuevo, observamos cómo los distintos practicantes del análisis piensan, expresan, conciben su técnica, nos decimos que las cosas han llegado a un punto que no es exagerado de denominar la confusión más radical. Les informo que actualmente, entre quienes son analistas y piensan, lo que ya restringe el círculo, Una ironía, ¿no? Una ironía. No hay quizás ni uno que en el fondo esté de acuerdo con sus contemporáneos o vecinos respecto a lo que hacen, a lo que apuntan, a lo que obtienen y a lo que está en juego en el análisis. Hasta tal punto es así que podríamos divertirnos jugando a comparar las concepciones más extremas. Veríamos cómo culminan en formulaciones rigurosamente contradictorias. Esto sin siquiera recurrir a los aficionados a las paradojas, que por otra parte no son tan numerosos. El tema es suficientemente serio como para que los distintos teóricos lo aborden sin ingenio alguno, y así el humor está ausente, en general, de sus elucubraciones sobre los resultados terapéuticos, sus formas, sus procedimientos y las vías por las que se obtienen. Se contentan con aferrarse a la barandilla, al pretil de algún fragmento de la elaboración teórica de Freud. Solo esto le ofrece a cada uno la garantía de estar aún en comunicación con sus
compañeros y colegas. Solo gracias al lenguaje freudiano se mantiene un intercambio entre practicantes que tienen concepciones manifiestamente muy diferentes de su acción terapéutica y aún más acerca de la forma general de esa relación interhumana que se llama psicoanálisis. Bien, paremos ahí. ¿Qué es lo que están leyendo aquí? ¿Qué les parece? Parece por ahí está diciendo bueno, que la práctica del análisis ha llegado a un punto de confusión tal que, que los analistas, el único aspecto en común puede ser ciertos términos freudianos o ciertos conceptos freudianos que le permiten dialogar entre sí, pero que en su práctica cotidiana, bueno, ha llegado esto a la confusión tal de que hacen diferentes cosas, diferentes... Sí, exactamente. Digo, en ese estado de cosas se había perdido justamente, no lo dice exactamente así, pero ¿cuál es la dirección de la cura? Por eso se pregunta más arriba, y hacíamos hincapié en eso, que es, ¿qué hacemos cuando hacemos análisis? ¿No? Hay un documental que está en YouTube que se llama, corríjanme, pues no me acuerdo bien el nombre, pero es el, el siglo del yo o algo así por el estilo, sobre el yo era, que es la historia de el psicoanálisis y fundamentalmente la cantidad de elementos justamente extraviados en ese sentido que aparecen con el postfreudismo, ¿no? Cómo se dispersa y se pierde absolutamente el análisis. Si lo recuerdo, se los paso por WhatsApp, pero se llama algo así, ¿no? Como la época del yo. Es muy interesante para ver, pero muy interesante. Fíjese que justamente lo que dice es, como decía Bruno recién, la referencia en común que podían encontrar es la referencia a algún párrafo de Freud, ¿no? O alguna cita freudiana, pero donde el qué se hace en un análisis, esto es, la dirección de la cura, está absolutamente perdido. Así. ¿Seguimos, Bruno? Perdón, Dale. hay otra cuestión que me parece que, digamos, como al pasar, que Sí. es el tema de cuando uno habla, como estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Comparte con otros respecto del psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis en la práctica en sí misma es una práctica solitaria, pero no es solitaria, digamos, porque es en esto, digamos, que se va construyendo la teoría, digamos, ¿no? Me parece que eso me parece que es importante también. Uh-huh. Sí. Sí, ¿puedo agregar algo? Oh. No, pensaba que para la época en la que Freud escribía, justamente había una tensión entre, algo igual mencionaste, Carlos, anteriormente, entre qué era ciencia y qué no lo era. Y digamos, obviamente que la teoría de Freud está atravesada por la técnica porque justamente también estaba haciendo un esfuerzo porque el psicoanálisis fuera reconocido como una ciencia. Pero lo que pasa es que muchos analistas creo que se obsesionaron tanto con la técnica que perdieron de vista justamente la dirección de la cura. En esto de, bueno, ver cómo hago, pero sin pensar para qué lo hago, hacia dónde voy con esta técnica, ¿no? Exacto, sí. Bien, ahí está bien. Exactamente. Uh-huh. Seguimos. Como ven, cuando digo relación interhumana, coloco las cosas en el punto al que han llegado en la actualidad. En efecto, elaborar la noción de la relación entre analista y analizado, tal es la vía en la que se comprometieron las doctrinas modernas, intentando encontrar una base adecuada a la experiencia concreta. Esta es ciertamente la dirección más fecunda desde la muerte de Freud.
Michelle no sé si es, o M. Balin, la denomina Two Body Psychology, expresión que por otra parte no es suya, ya que la tomó del difunto Rickman, una de las pocas personas que después de la muerte de Freud ha tenido en los medios analíticos un poco de originalidad histórica. En torno a esta fórmula pueden reagruparse fácilmente todos los estudios sobre la relación de objeto, la importancia de la contratransferencia y cierto número de términos conexos, entre ellos, en primer lugar, el fantasma. La interreacción imaginaria entre analizado y analista es entonces algo que deberemos tener en cuenta. Bien. Cuando hablan de relación interhumana, es relación entre cuerpos. Por eso habla de two body, ¿no? ¿Qué les hace pensar esta cuestión, ¿no? En la relación analítica lo que aparece es esto, ¿no? La relación entre cuerpos. Pienso por ahí que se empieza como a centrar más la cuestión en el aquí y ahora de la sesión, ¿no? A teorizar entre eso que se da entre analista y analizado. Quizás va por ahí, de la teoría del yo o digamos, los freudianos comienzan como a darle relevancia a eso que pasa ahí y bueno, ahí aparece la contratransferencia, o sea, intervenir desde allí, desde lo que le pasa al analista, ¿no? De los prejuicios del analista que por ahí Uh-huh. lo que menciona antes. ¿Qué más? Y que me parece que acá no lo están nombrando, pero creo que más adelante podríamos hablar del sujeto supuesto saber, que sería el analista, ¿no? Más adelante podríamos hablar. Algo de esto me parece que es lo que podemos pensar hoy a lo que se está tratando, ¿no? Que en ese tiempo no se lo trataba, ni se lo tomaba. Haciendo referencia justamente a la cuestión transferencial, ¿no? Y dónde se juega, digamos, ¿no? Esa transferencia. Bien. Piensen, volvemos a la cuestión, que si el yo es el elemento sano, digamos, de referencia con la cual el analista intercambia, ¿no? Para fortalecerlo, se entiende entonces que sea una cuestión de cuerpo y cuerpo. Cuerpo, si hablamos de cuerpo, hablamos de una cuestión en el orden de lo imaginario y por lo tanto del yo. ¿Mm? Entonces, evidentemente, ahí hay algo, efectivamente, en relación a lo corporal, a lo imaginario, a lo yoico, ¿no? Que es lo que comanda esa dirección de la cura. ¿Significa esto que es una vía que nos permite situar correctamente los problemas? En parte sí, en parte no. Es interesante promover una investigación de este tipo siempre y cuando se acentúe adecuadamente la originalidad de lo que está en juego respecto a la One Body Psychology, la psicología constructiva habitual. Pero ¿basta afirmar que se trata de una relación entre dos individuos? Podemos percibir aquí el callejón sin salida hacia el cual se ven empujadas actualmente las teorías de la técnica. A ver, ahí hay varios elementos ahí a tener en cuenta, ¿no? Sigue con la cuestión del cuerpo, ¿no? Y que dice, pero basta afirmar que se trata de una relación entre dos individuos, ¿no? Fíjese que él acentúa la cuestión ahí de individuos, ¿no? Como si efectivamente se trataran de elementos indivisibles. No habla de sujeto. Exactamente. Por el momento, es más, aun cuando quienes están familiarizados con este seminario deben sin duda comprender que sin que intervenga un tercer elemento, no existe Two Body Psychology
si se toma la palabra tal como se debe, perspectiva central, la experiencia analítica debe formularse en una relación de 3 y no de 2. Bien. Ok, ¿qué está diciendo? Que es de 3. Hay algo en relación al lenguaje. ¿No? Es el lenguaje. Y lo que trae el sujeto, pensaba yo hoy cuando lo leía, ¿no? ¿Cómo? ¿Belén? Hoy cuando lo estaba leyendo yo pensaba que esto que dice relación de 3 y no de 2 tiene que ver con lo que trae el sujeto también al análisis justamente, ¿no? Pero lo que trae, ¿Puede ¿cómo ser? lo trae? El lenguaje, por supuesto, en el ¿No? lenguaje. Digo, hay algo en el atravesamiento de un sujeto por el lenguaje que hace que esa indivisibilidad que le supone la psicología del yo al portador del cuerpo, caiga rotundamente, porque efectivamente, ¿no? Una cosa es decir, nosotros tomamos el lenguaje, a poder entender que nosotros estamos tomados por el lenguaje. Sí. Esto no quiere decir que no puedan expresarse fragmentos, trozos, pedazos importantes de esta teoría en otro registro. De este modo se captan las dificultades que enfrentan los teóricos. Es fácil comprenderlos. Si efectivamente debemos representar de la relación analítica como triádico, existen varias maneras de elegir en esta tríada dos elementos. Se puede acentuar una u otra de las tres relaciones duales que se establecen en su interior. Esta será, ya verán, una manera práctica de clasificar cierto número de elaboraciones teóricas que son datos de la técnica. Podríamos decir, el analizante más el lenguaje es el analista más el lenguaje, ¿no? Bien. ¿Quién tiene ganas de seguir? Así no lo cansamos a Bruno. ¿Sí? Yo sigo. Dale. Dale, Gloria. Ahí va. Es posible que todo esto pueda ofrecerles por el momento, pueda parecerles por el momento un poco abstracto. Y para introducirlos en esta discusión, quiero intentar decirles algo más concreto. Evocaré rápidamente la experiencia germinal de Freud, de la que hace un instante les hablé, ya que, en suma, ella fue en parte el objeto de nuestras lecciones del último trimestre. Enteramente centrado alrededor de la noción de que la reconstitución completa de la historia del sujeto es el elemento esencial, constitutivo, estructural del progreso analítico. Creo haberles demostrado que este es el punto de partida de Freud. Para Perdón, él... un segundito. Ahora va a seguir, Gloria, pero fíjense cómo ahí empieza a cambiar la terminología, porque él está diciendo que dice, enteramente centrado alrededor de la noción de que la reconstitución completa de la historia del sujeto, ¿no? Ahora ya está hablando del sujeto, ¿no? Es el elemento esencial, constitutivo, estructural del progreso analítico. O sea, hay progreso analítico en la medida en que nosotros lo podamos pensar en términos estructurales, ¿no? En términos de sujeto, y si hablamos de sujeto en esta instancia por lo menos, es sujeto al lenguaje. Después sujeto va a significar otras cosas más. Puede ser que estemos cambiando de una mirada imaginaria a una simbólica, ¿no? Porque ¿Qué les parece? introdujo la palabra y ahora sí empezó a hablar de lo que es análisis para él, no para los norteamericanos en ese momento, ¿no? ¿Qué les parece? Hablamos. Abrimos. Sí, parece que está bueno, ¿no? Como el cumplimiento a rajatabla de cierta técnica más del orden para todos,
a pasar a esto de que, bueno, que el elemento esencial es la reconstitución de la historia, independientemente de qué método se utilice para eso, simbólico, hay estas lagunas que hablaba Freud en su momento, de los recuerdos, de reconstituir algo de esa historia. Pasaje más que decía. Creo que Dale. quizás al principio justamente nos contó, por decirlo así, que era lo que él no estaba de acuerdo de todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Y a partir de ahora sí está hablando de lo que para él es justamente el análisis. Sí. Igual va a seguir haciendo referencia a lo anterior, porque está permanentemente en dialéctica con eso. Y quizás explicando el por qué esto y por el qué en el otro no. A ver, pensemos, me voy a adelantar algo como para poder ubicar sobre qué va a trabajar él. Denme un segundito que voy a hacer Él hablaba, lo vamos a ver en algún momento, más adelante, de un eje imaginario. Hoy estamos hablando de lo imaginario, ¿no? Que es A'. ¿Sí? Este eje imaginario que se funda en el estadio del espejo, ¿no? Es algo que él trabajó con mucha anterioridad, ¿no? Donde A' es justamente el sujeto a constituir a partir de la imagen que aparece en el espejo, ¿no? La relación entre un otro y otro está atravesado por lo imaginario, ¿no? Ahora, él dice que la relación en análisis se da entre el sujeto y el otro, ¿sí? El problema es que, a ver si me dan un segundito, que cuando esta relación está atravesada por el eje imaginario, queda interceptada. Entonces, fíjense que si en la psicología del yo basa no solamente la cuestión transferencial, sino la dirección de la cura en relación a fortalecer este eje imaginario, lo que hace permanentemente es perder el sentido del análisis. Esto es, que el sujeto se pregunte por el otro que habla en él. ¿Ah? Bien. Y también pensaba en la transferencia y en el analista, cuando hablaba de los cuerpos, también, en vez de ser una cuestión más identificatoria, como puede pensarse de dos individuos, ya hay algo que se introduce con el lenguaje que tiene que ver con, empieza a jugar otra cosa, la historia del sujeto, pero también la cuestión del objeto y del goce. El analista ahí como el cuerpo ya pasa a tener, el del analista pasa a tener otro lugar, no el de una identificación, sino más para pensar en el lugar de objeto A, de objeto causa, o de tantas otras cosas, pero objeto de goce, digamos. O cómo empieza ya a circular algo del goce. ¿Se entiende lo que está diciendo Belén? Sí. Si no lo abrimos, digo, estamos para eso, para ir intercambiando y en función de que podamos estar hablando justamente alrededor de la misma cuestión, ¿no? Y efectivamente, si se abre la dimensión del cuerpo, se abre la dimensión del goce. ¿No? Y por lo tanto del inconsciente también. Se abre la dimensión del goce, pero me parece que en ese punto también se genera algo en el orden del goce de ese cuerpo analista sobre el analizante, ¿no? Un elemento de goce, ¿no? De goce no es digo, pensémoslo en si alguien quiere transmitirle al otro lo que cree que es lo mejor, ¿no? Para independientemente de lo que para ese sujeto puede significar, ahí hay un elemento de goce que está en juego. A ver, pensemos en otros términos. Está hablando
estaba hablando anteriormente en la experiencia germinal de Freud. Freud deja la práctica de la hipnosis, no como se dice simplemente porque era un mal hipnotizador, no, eso no tiene fundamento en esto, sino que justamente había allí algo en relación a una imposición de él sobre los pacientes que producía, no lo llamaba de esa manera, goce, pero sí algo en el orden de la inclusión violenta, ¿no?, de sus propias cuestiones sobre el sujeto, ¿no? En ese sentido, me parece que efectivamente la cuestión del goce es lo que se juega cuando están en juego, valga la redundancia, los cuerpos. Si es eso lo que va a llevar adelante un análisis, ineludiblemente el goce va a estar en juego. Ahí es donde la técnica queda fuera de juego, digamos, porque no hay una forma de aplicar la misma técnica cuando el goce es tan subjetivo, del analista y del analizante, digamos. Ahí es donde la técnica pierde objetividad o ineficacia, digamos. Es ineficaz cuando se trata de algo. Además, pensemos en esto, que es, en este eje, ¿no?, lo que le queda al analizante es identificarse al analista, ¿no? Y esto, por loco que parezca, estaba sostenido justamente en estas escuelas post-freudianas, ¿no? Digamos, ubicándose el analista como un elemento sano, digamos, ofrecido a la identificación. Fíjense hasta dónde, como dice Lacan, estaba extraviado el psicoanálisis, ¿no? Digo, además ahí rescata, yo me perdí un poco porque me levanté, no sé por qué parte de la lectura van, pero él habla de que para Freud siempre se trata de la aprehensión de un caso singular, con lo cual también el tema de la técnica, digamos, de un modo de decir no hay reglas técnicas, digamos, cada caso con su singularidad. Exacto. Sí. Última Porque la cosa, técnica también es caso por caso. ahí entonces, en vez de la técnica, ¿qué podemos situar para pensar el deseo de analista? Como el horizonte, digamos, que no podemos intervenir, porque de algún lado uno escucha, interviene, digamos, pero si no es la técnica como algo rígido y así, algo objetivable, nos rige el deseo de analista. Capaz es una pregunta re sonsa, pero... No es sonsa. Por ahí, bueno... No, pero deviene justamente en función de eso, ¿no? Que es, ¿cuál es el lugar del analista? ¿Cuál es el lugar del analista? ¿No? Entonces, efectivamente, ¿cómo se ubica en relación a eso? ¿Está bien? ¿Está? Obviamente con el deseo del analista nos estamos pasando 4 pueblos más o menos, pero bueno, lo podemos hacer, ¿qué vamos a hacer? Sí. Gloria. Sigo. Creo haberles demostrado que este es el punto de partida de Freud. Para él siempre se trata de la aprehensión de un caso singular. En ello radica el valor de cada uno de sus 5 grandes psicoanálisis. Los 2 o 3 que ya hemos examinado, elaborado, trabajado juntos los años anteriores, lo demuestran. El progreso de Freud, su descubrimiento, está en su manera de estudiar un caso en su singularidad. Es lo que decía Norma, ¿no? ¿Y qué quiere decir estudiarlo en su singularidad? Quiere decir que esencialmente para él el interés, la esencia, el fundamento, la dimensión propia del análisis es la reintegración por parte del sujeto de su historia hasta sus últimos límites sensibles. Es decir, hasta una dimensión que supera ampliamente los límites individuales. Lo que hemos hecho juntos durante estos últimos años es fundar
deducir, demostrar esto en 1000 puntos textuales de Freud. Esta dimensión revela cómo acentuó Freud en cada caso los puntos esenciales que la técnica debe conquistar, puntos que llamaré situaciones de la historia. ¿Acaso es este un acento colocado sobre el pasado tal como en una primera aproximación podría parecer? Les mostré que no era tan simple. La historia no es el pasado. La historia es el pasado historizado en el presente. Historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado. Bueno, paremos. ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿Qué está diciendo acá? Yo pienso en las construcciones, como el análisis ahí, si bien es un pasar por la historia, pero es construir, se construye algo nuevo de ese pasado, ¿no? Sí, que en realidad me Sí, parece pero ahí, que perdón, no habla importa ahí. tanto el hecho en sí, digamos, de qué sucedió exactamente, sino justamente lo que puede ese sujeto reconstruir sobre ese hecho que sucedió. A mí me parece que empieza como a sonar más fuerte es la cuestión de qué es ahora, digamos, es el presente. No, uno piensa en esta cuestión, es lo que se dice ahora de eso, ¿no? No es el pasado. Me parece que ese es como un ingreso que es importante, a mí me resultó como importante porque es ahora, no es pasado. Parece que más allá de lo que decían ahí, que es esto, no es lo que uno puede decir de eso. No, si pasó o no pasó, no nos interesa a nosotros. Yo pensaba Juliana, no levantes las manos, vos andate nomás. que como con los sueños, Y con el trauma, Tal cual. cuando el trauma es, o sea, se revive exactamente, tiene estatuto de trauma. Es recordar de distinta manera implica posiciones distintas o la historicidad de distintas formas, posiciones, A ver, porque pensaba mientras hablaba en el trauma, ¿no? sí. A ver, pensaba, digamos, en esto, ¿no? De que la historia, obviamente, no es la historia objetiva, que de hecho no existe ni para los historiadores, ¿no? Porque justamente lo que, digamos, la transmisión de la historia es a partir de la palabra, ¿no? Entonces, ahí hay algo que se dice. Pero además, no solamente se dice el hecho, sino que se dice la posición del sujeto en relación a ese hecho, ¿no? Tiene que ver con Hay la cuestiones subjetividad que... también, ¿no? Estaría ¿Cómo? ahí la subjetividad en juego, justamente. Está la subjetividad, pero además, justamente el relato y cómo se ubica, por ejemplo, digamos, ¿no? Si uno lo puede pensar desde la perspectiva pulsional, ¿no? Hoy hablaba del goce, Belén, ¿no? Es también, ¿no? ¿Cómo está ahí el sujeto, ¿no? Si en ese relato es alguien que mira, que es mirado, que es cagado, o que está cagando a alguien, o que agrede, o es agredido, o es, digo, habla de un posicionamiento subjetivo, ¿no? El relato es siempre en función de eso, de la posición subjetiva de quien relata. Y por supuesto que en relación justamente al trauma, me parece que lo complicado ahí, complicado, digamos, como dificultad que aparece, es la relación justamente a la palabra, ¿no? Digo, es traumático aquello que es imposible de tramitar, Claro. ¿no? La tramitación es siempre por el lenguaje. Hoy me decía una paciente, pensaba en esto, que una nueva lectura
inventa algo, habilita nuevas respuestas, el sujeto como respuesta, ¿no? De ubicarse en esa cadena significante o en esa historia, en relación al goce de esa historia. Y hoy una paciente me decía que es madre, pero como hija, digamos, sufrió bastantes descuidos, arrojada, digamos, a todo tipo de consumos y ella misma, pero como madre ella logra ahí ubicarse en otro lado. Y cuando puede decirle algo a su hija, ponerle algún tipo de límite y demás, primero a su hija, después esto se va trasladando al ámbito laboral, a las relaciones de amistad. Y hoy ella dice, yo se me alivio porque mi palabra me protege, ¿no? Ahí ella encuentra una ubicación diferente, subjetiva, que no queda a merced de estar siempre estallada contra lo ilimitado, contra lo que se le va de las manos. Su hija también queda expuesta, adolescente queda expuesta también a peligros, pero como su propia palabra, ahí, y eso obviamente que ella encadena un montón de cosas ahí que como madre va pudiendo otra cosa que como hija, pero lo que le permite poder es su palabra. A ella la protege lo que cambia de quedar es el goce ahí. Claro, no queda ya estallada, reventada, digamos, se puede regular de otro modo. Sí, por el lado de los goces y lo pulsional, uno podría pensar en ese sentido que algo de lo retentivo le restituye un lugar distinto. Digo retentivo en el cuanto de poder circunscribirse a la palabra y que esa palabra la representa, bueno, todo esto que estabas diciendo, ¿no? Y decía, hablo menos. Claro. Pero sí, claro que ordena, pero mira, no lo había pensado por el lado de lo pulsional, eso me lo dijo hoy a las 4 de la tarde. Pero sí, exactamente, sí, hay algo que lo ordena, las medidas se las ordena de otra manera, no tan mortíferas. Exactamente, sí, con una medida fálica. Sí. Bien. ¿Seguimos, Gloria? El camino de la restitución de la historia del sujeto adquiere la forma de una búsqueda de restitución del pasado. Esta restitución debe considerarse como el blanco hacia el que apuntan las vías de la técnica. Verán indicada a lo largo de toda la obra de Freud, en la cual, como les dije... Perdón, discúlpame que te interrumpa, Gloria, pero fíjense en esto, ¿no? El camino de la restitución de la historia, o sea, de que el sujeto hable, podríamos decir, ¿no? Del sujeto, adquiere la forma de una búsqueda de restitución del pasado. Esta restitución debe considerarse como el blanco hacia el que apuntan las vías de la técnica. O sea, la técnica ahí es un elemento aleatorio, ¿no? La dirección de la cura no la da la técnica, sino que lo da esto otro. Sí. Sí. Verán indicada a lo largo de toda la obra de Freud, en la cual, como les dije, las indicaciones técnicas se encuentran por doquier, cómo la restitución del pasado ocupó hasta el fin un primer plano en sus preocupaciones. Por eso, alrededor de esta restitución del pasado, se plantean los interrogantes abiertos por el descubrimiento freudiano, que no son sino los interrogantes, hasta ahora evitados, no abordados, en el análisis me refiero, a saber, los que se refieren a las funciones del tiempo en la realización del sujeto humano. Claro. Digo, hay algo ahí en torno al tiempo, y si vos querés, acá retomo lo que decía Roxana en relación al trauma, ¿no? Donde hay un tiempo de instalación de una traza significante. A ver, lo voy a decir de una manera más sencilla, un ejemplo. A mí me gusta el ejemplo de Emma, hablando de estudios sobre la histeria, en los que, si ustedes lo recuerdan, Emma es una chica que a partir de entrar en un negocio que la atienden dos muchachos, ella siente que están hablando de ella y que tiene que ver algo con la pollera y algo sexual,
en relación a ella, se va y ya no se instala una fobia, digamos, a ingresar a los negocios. En el relato lo que aparece es esto, pero en el devenir del análisis lo que aparece es un recuerdo infantil en el cual Emma, cuando tenía 5 años, va a la panadería que quedaba cerca de su casa, y el panadero se acerca a ella y le toca la cola, ¿no?, por debajo de la pollera, ¿no? Entonces, esta cuestión hace un ordenamiento de los tiempos, acá está hablando de los tiempos, ¿no?, las funciones del tiempo en la realización del sujeto humano, ¿no? Hay algo del tiempo en relación a que lo que aparece como elemento que constituye una fobia, en realidad es un segundo momento en función de represión y retorno de lo reprimido, ¿no?, con una forma sintomática. Entonces digo, hay algo ahí del tiempo que es necesario poderlo leer también en la historia, ¿no? Ahora, la historia ahí se dan cuenta que no es lineal, digamos, porque lo que aparece allí como elemento que coagula el síntoma, que es el segundo episodio, ¿no?, que está cargado de elementos también para tener en cuenta que son significantes, que es algo en el orden de lo sexual, un negocio en ambos lugares, ¿no?, la cuestión de la pollera y lo sexual, ¿no? Entonces, fíjense cómo la repetición de la historia no es la repetición de la misma historia, porque ahí no tiene nada que ver, sino en el hecho de que lo que se repiten son elementos significantes. ¿Mm? ¿Seguimos, Gloria? Cuando volvemos al origen de la experiencia freudiana, cuando digo origen, no digo origen histórico, sino fuente, nos damos cuenta que esto mantiene siempre vivo al análisis, a pesar de los ropajes profundamente diferentes con que se lo viste. Freud coloca siempre, una y otra vez, el acento sobre la restitución del pasado, aun cuando, con la noción de las 3 instancias, verán que también podemos decir 4, da al punto de vista estructural un desarrollo considerable, favoreciendo cierta orientación que, cada vez más, centrará la relación analítica en el presente, en la sesión en su actualidad misma entre las 4 paredes del análisis. No, ahí está, un poco lo que Bruno había comentado, esta cuestión del aquí y ahora, ¿no?, que se jugaba en la relación analítica o freudiana. Y cómo, dice Lacan, la noción de las 3 instancias, ¿se acuerdan? Sujeto, analista, lenguaje, ¿no? Verán, dice, podemos decir 4, por lo que decíamos antes, es el analista atravesado por el lenguaje, el analizante atravesado por el lenguaje, ¿no? Cómo eso efectivamente permite una lectura distinta. Bueno, sí. Cuando volvemos al origen de la experiencia freudiana, no, disculpe. Para sostener lo que estoy diciendo, me basta evocar un artículo que publicaba en 1934, bueno, y acá, Konstruktionen in der Analyse, sí, en el que Freud trata una y otra vez la reconstrucción de la historia del sujeto. No encontramos ejemplos. Perdón. Tengo en cuenta que dice, no es la reconstrucción. No es la construcción. Sí. Yo pensaba, perdón, con eso de la historia,
y de la reconstrucción, y que es lo que se dice en el momento, en la banda de Moebius. A ver. En la cinta o banda, ¿cuál era la palabra? Banda de Moebius, sí, sí, sí. Como que no es algo que es del pasado y que ya quedó atrás en la historia, sino que aparece y como que forma parte de lo que se dice en ese momento. Sí, exactamente, es exactamente eso, ¿no? Porque por eso necesita, digamos, tomar instrumentos, acá también nos estamos adelantando un poco en la enseñanza, pero viene a cuento. Por eso Lacan necesitaba estos instrumentos, ¿no? Que no se los daba la lógica formal común, y acude a elementos, ¿no? Como la banda de Moebius, o la botella de Klein en otro momento, etcétera, etcétera, el toro, ¿no? Porque efectivamente da cuenta en la banda de Moebius algo que uno podría decir qué es presente y qué es pasado, ¿no? Porque en realidad la cuestión allí es que el inconsciente está allí donde el sujeto habla, no es que estaba antes. No es como en algún momento lo va a relatar el mismo Lacan, ¿no? No es una bolsa donde, bueno, vamos a sacar cosas, ¿viste? A ver qué es lo que... No, no, no. El inconsciente está allí donde se habla. Ahí está. No estaba antes. Bueno, vieron que a veces Patricia en un seminario que dio el año pasado en la uni decía que como que mucha gente dice, vas a analizar, te vas a hablar del pasado, como esa idea que se tiene de que, pero bueno, no, quienes nos analizamos sabemos que no es solo eso, o que no es así. Exactamente. No, y además, donde justamente la historización, ¿qué es la historización? Vuelvo otra vez a lo que hablábamos antes, que es la posición de goce del sujeto, ¿no? Se puede reescribir. Digo, porque obviamente es una obviedad que no se puede reescribir, digamos, el pasado objetivo, digamos, pero sí el posicionamiento de un sujeto allí. Sí, pensaba en esta de noción entonces del inconsciente como atemporal, digamos. Sí. Exacto, sí. Y como fin del análisis, no fin del análisis, sería como objetivo del análisis quedar ubicados en otros lugares que sean favorables para el sujeto. Sí, ahí habría que pensar, volviendo, diga, esa puede ser una posibilidad, pero es necesario poderlo pensar caso por caso. Esto uno puede decir, es un cliché decir, ¿no? Hay que pensarlo caso por caso. Pero en ese sentido, digo, en algunas cuestiones, efectivamente, tal vez lo que comande la dirección de la cura en determinado momento de un análisis puede que sea eso, ¿no? En otros momentos, bueno, habrá que escuchar la singularidad. Por eso, efectivamente, Lacan hace varias veces hincapié en la cuestión de que la cuestión no es la técnica, digamos, ¿no? Sino poder escuchar allí y que la técnica está al servicio de cuál es la dirección de la cura, ¿no? Y la dirección de la cura, vuelvo a repetir, es en el orden de la singularidad sujeto. No encontramos ejemplo más característico de la persistencia de este punto de vista de una punta a otra de la obra de Freud. Hay allí una insistencia última en este tema pivote. Este artículo es la esencia, la cima, la última palabra de lo que constantemente se halla en juego en una obra tan central como El hombre de los lobos. ¿Cuál es el valor de lo reconstruido acerca del pasado del sujeto? Claro, nuevamente, ¿no? Digo, ¿qué es lo que se reconstruye? ¿Es la verdad material, objetiva de la cuestión? Podemos decir que Freud llega allí,
pero se siente claramente en muchos otros puntos de su obra. A una concepción que emergía en los seminarios que realizamos el último trimestre, y que es aproximadamente la siguiente: que el sujeto reviva, rememore, en el sentido intuitivo de la palabra, los acontecimientos formadores de su existencia, no es en sí tan importante. Lo que cuenta es lo que reconstruye de ellos. Claro. Y lo que reconstruye es lo que habla, lo que dice. Claro. Existen sobre este punto fórmulas sorprendentes. Después de todo, escribe Freud, Traume, Los sueños. Los sueños, sin Out-Erinnern, son también un modo de recordar. Los sueños son también un modo de recordar. Ahí está. Bueno. Incluso llegará a decir que los recuerdos encubridores mismos son, después de todo, representantes satisfactorios de lo que está en juego. Es cierto que en su forma manifiesta de recuerdos no lo son, pero si los elaboramos suficientemente nos dan el equivalente de lo que buscamos. Bueno, ahí cuando habla de los representantes, ¿no? Justamente es la característica del lenguaje, el significante es un representante de algo, de un objeto, vamos a decirlo de una manera más sencilla. No es el objeto así, es un representante de eso, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que está en juego allí son esos representantes, ¿no? Esos significantes que están en juego. Por eso, la cuestión en este punto, aquí me adelanto un poco también, no se trata tanto de qué es lo que el sujeto me quiere decir, ¿no? Que a veces uno se enreda en esta cuestión. ¿Qué es lo que? No, es lo que está diciendo, es lo que dice. Es la materialidad del significante que está en juego allí. Ese significante es el que es imprescindible poder leer. ¿Para qué? Para leer al sujeto. ¿No? ¿Ven ustedes a dónde arribamos? En la concepción misma de Freud, arribamos a la idea de que se trata de la lectura, de la traducción calificada, experimentada, del criptograma que representa lo que el sujeto posee actualmente en su conciencia. ¿Qué diré de él mismo? No solamente de él mismo y de todo, es decir, del conjunto de su sistema. Acá cuando habla del criptograma, les sugiero que puedan leer el capítulo 6 y 7 de la interpretación de los sueños, cuando habla justamente de la pictografía, ¿no? Y cómo el proceso de desciframiento, dice Freud, en los sueños, es similar a cómo se descifró la escritura egipcia, ¿no? Donde efectivamente uno podría decir, bueno, dibujaron un ave, un triangulito y un gato, ¿no? Y el punto allí es poder leer qué es lo que está en juego en eso. En un sueño, efectivamente, lo que está en juego son significantes, ¿no? Significantes. Poder leer eso. Por eso habla de un criptograma, ¿no? Poder descifrar un criptograma. Punto de su sistema. Hace un momento les dije que la restitución de la integridad del sujeto se presenta como una restauración del pasado. Sin embargo, el acento cae cada vez más sobre la faceta de reconstrucción que sobre la faceta de reviviscencia del sentido, que suele llamarse afectivo. Acá también está haciendo una referencia a
a una cuestión en boga, digamos, en ese momento, donde lo que se hacía hincapié era en los sentimientos. ¿Qué sentís con tal cosa? ¿No? Ojo, no para desecharlo, pero donde tomaban justamente la cuestión del sentimiento como un elemento del protolenguaje que tuviese, como si tuviese una instancia de mayor credibilidad, ¿no? Por eso, en otro momento, Lacan va a tomar la cuestión de los sentimientos, las sensaciones y demás, donde ubica una frase que es bastante conocida, esto de que la angustia no engaña, que es el único elemento que toman como referencia de advenimiento de una situación subjetiva. En los textos de Freud encontramos la indicación formal de que lo exactamente vivido, que el sujeto recuerde algo como siendo verdaderamente suyo, como habiendo sido verdaderamente vivido, que comunica con él, que él adopta, no es lo esencial. Lo esencial es la reconstrucción, término que Freud emplea hasta el fin. Hay aquí algo muy notable, que sería paradójico si para acceder a ello no tuviéramos idea acerca del sentido que puede cobrar en el registro de la palabra, que intento promover aquí como necesario para la comprensión de nuestra experiencia. Diré, finalmente, ¿de qué se trata? Se trata menos de recordar que de reescribir la historia. ¿No? ¿No? Digo, si estamos hablando de reescribir, hay algo ahí con el significante que está en juego, con la escritura. Por eso está hablando del criptograma, de algo que se lee. Eso es, perdón, no entendí bien. Eso, ¿la escritura es la reconstrucción o la reconstrucción es decir lo que se vivió? A ver, abrámoslo. ¿Qué les parece? Y que reescribir es la reconstrucción. A través de la reconstrucción de la historia del pasado se reescribe la historia en el presente, o sea, se dice, se pone en palabras y se vuelve a escribir. Bueno. Sí, digamos, es que hay algo escrito ya antes, digamos, ¿no? Reescribir, ¿no? Me suena, hay algo que ya está haciendo mella y, digamos, parece que con eso que está, uno reescribe. Por la naturaleza, por la estructura del significante, que puede significar una cosa, enlazarse, tener encadenamientos para un lado o para otro, digamos, la posibilidad de dar otros significados a esos significantes, que ya los significantes tal vez sean los mismos, pero poder ordenar un encadenamiento distinto, ¿no? A veces en algún grupo de estudio, esto lo decía Calvano, con un ejemplo clínico, poder dar o descoagular, digamos, significante y significado de cómo viene dicho en ese momento. Por ejemplo, yo pensaba, cuando hace un ratito hablábamos de poder reescribir una historia que pudiera permitirle otra salida más beneficiosa, digamos, o una ubicación más beneficiosa al sujeto. Y a veces pienso que la lectura es justamente poder entender qué hace que haya padecimiento, a qué está coagulado, a qué está anudado ese significante que provoca sufrimiento. Ahí es donde está la posibilidad de que eso no signifique solo una cosa, o una manera de ubicarse, o una sola respuesta, por cómo es el significante. El significante justamente nos da esa opción a poder despegarlo de ese significado que puede parecer
del cual puede padecer el sujeto. También A mí pensaba se en me viene esto algo. de que en cada vuelta algo distinto va apareciendo, ¿no? Justamente. Se me Sí, viene bueno, algo, está ¿no? bien lo que está diciendo ahí Belén, en el sentido justamente de que en la repetición no es una literalización, no es una copia de lo anterior. Digo, en la repetición hay algo que se pierde o que se gana, digamos. Hay algo en el orden de la diferencia que aparece, ¿no? Y eso también tiene valor. A mí se me viene una asociación en relación a cuando hay escritura, digamos, y se puede reescribir, y algo en torno al lenguaje, digamos, que fue inscrito por el lenguaje en ese sujeto que después, digamos, puede reinscribir. Como que hay algo anterior ahí, bueno, que ya lo sabemos, digamos, pero como lo viene ingresando, es esta cuestión que planteaba Belén en relación al significante, digo, pero como que lo pienso por la falta de lenguaje, lo voy a decir así, porque es con los adolescentes hoy, digamos, como que no hay, están como escasos de palabras. Entonces, la pregunta es, digamos, ¿cuánta escritura hay ahí? ¿Cuánto se ha hablado ahí? ¿Cuántos significantes se han podido instalar ahí para que se pueda hacer una reescritura de eso? Es una pregunta, digamos, no es una cosa cerrada que tengo, pero porque me parece que ahí tiene que haber material para poder ser leído, obviamente, pero hay algo de esa escasez que viene con esta época. Yo pensaba también en eso que decís, Cecilia, con 2 adolescentes que estoy trabajando, justamente que pasa eso, pero también hablo que, digamos, pienso que ese silencio, ese no decir, también tiene justamente una reinscripción y algo que nos quiere decir a su vez, ¿se entiende? Digamos, ¿qué pasa con eso que está o estuvo y aún no lo puedo decir, no lo puedo poner en palabras? Seguimos dando una vuelta más, ¿no? Hablo de lo que está en Freud. Esto no quiere decir que tenga razón, pero esta trama es permanente, subyace continuamente al desarrollo de su pensamiento. Nunca abandonó algo que solo puede formularse en la forma que acabo de hacerlo, reescribir la historia. Fórmula que permite situar las diversas indicaciones que brinda a propósito de pequeños detalles presentes en los relatos en análisis. Bueno, esto justamente es lo que Belén Garay de alguna manera estaba ubicando, ¿no? Cómo ese reescribir la historia, ¿no? Se reescribe también justamente con esos elementos significantes, ¿no? En más, en menos, en formas de transmitirlo. Digo, eso hace que efectivamente la historia esté allí, por lo menos para nosotros, como analistas, con la posibilidad de ser reescrita, digamos, ¿no? Subjetivamente. Sí, alguien iba a hablar y... ¿Vos, Gloria, ibas a decir algo? No, yo quería decir que estos pequeños detalles, dice, presentes en los relatos en análisis, que creo que son independientes al vocabulario o a lo que puedan ir expresando, en este caso los adolescentes, como decíamos recién, o no. O sea, pueden ser silencios incluso, pero bueno, son pequeños detalles que hay que tomarlos, ¿no? De los relatos. Uh-huh. No, eso. Silencio, posiciones, miradas, cambio de posición, me parece, ¿no? Esto también nos dice mucho. Gente, ¿les parece que dejemos aquí?
y lo retomamos en la próxima, que es, a ver, el miércoles 16 de octubre. ¿Les parece? Sí. Bueno, si ustedes creen que algo en función de lo que estamos leyendo, lo que van pensando a partir de lo que están leyendo, o algún elemento o artículo, lo que sea, que crean que sea importante, digamos, poderlo compartir, compartámoslo en el grupo de WhatsApp, ¿no? De manera tal de poder seguir trabajándolo, esta cuestión. ¿Sí? Bueno, gente, nos vemos el mes que viene. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta Gracias. luego. Gracias.